Desde encuentros con extraños hasta figuras misteriosas, estas historias te harán temblar en la penumbra. ¿Estás listo? Quédate hasta el final. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Número 3. De niño tenía un miedo irracional al sótano de nuestra casa, un lugar amplio y aterrador con un sofá en forma de L frente a un pilar de madera y un enorme televisor. Allí, jugábamos videojuegos conectados al televisor. El diseño del sótano seguía una disposición circular alrededor del sofá, con una cabina y mesa en una esquina, una antigua barra que ocultaba la puerta del cuarto de lavado y la entrada a la sala de ejercicios de mi padre. Solo teníamos acceso al primer piso y al sótano, ya que mi padre alquilaba el piso de arriba a una anciana llamada Ruth. Con 2 hermanos mayores, yo, el hermano menor, solía jugar en el sótano, pero estar solo me hacía sentir inquieto. La puerta del sótano se cerraba lentamente, aumentando mi sensación de aislamiento. Jugaba videojuegos en el sofá gris y mullido, pero cualquier pequeño ruido me hacía detener el juego y mirar a su origen. Los extraños ruidos del cuarto de lavado eran habituales para mí. Pero un día escuché un sonido inusual que me alarmó. Corrí escaleras arriba para avisar a mi mamá, quien calmadamente fue conmigo al sótano para investigar. Tras revisar, ella aseguró que no había nadie. Sin embargo, más tarde, cuando volví al sótano, noté que la puerta del cuarto de lavado estaba abierta, a pesar de haber sido cerrada anteriormente por mi mamá. Decidí cerrarla y regresar al sofá, pero entonces escuché la voz de un hombre detrás de mí. Al principio me costó procesar lo que acababa de escuchar. Parecía completamente irreal. Me giré y vi a un hombre de aspecto enfermizo sentado en la cabina de la esquina del sótano, con el brazo apoyado en la mesa y la cabeza apoyada en su puño. Pronunció las palabras: «Dios mío, ¿cómo has crecido?». Me quedé paralizado y rígido, incapaz de emitir un solo grito. Simplemente observé al hombre en la esquina con la boca abierta y temblando. Se levantó lentamente en una postura torcida y encorvada, acercándose lentamente hacia mí, mientras mencionaba que su madre no le permitía ver a los demás. Finalmente, logré gritar y salí corriendo hacia las escaleras, clamando «mamá» todo el camino hasta la cocina. Cerré la puerta del sótano con fuerza y la aseguré. Luego le supliqué y lloré a mi mamá que había un hombre abajo. Vi el rostro petrificado de ella mientras llamaba al 911. Pero, extrañamente, no recuerdo qué ocurrió en los momentos previos a la llegada de la policía. Solo tengo el recuerdo de un grupo de agentes de policía llegando y descendiendo al sótano. Estuve en una habitación segura junto a mi madre y un oficial de policía mientras buscaban a alguien, y resultó que la persona que encontraron era mi tío. Este tío era alguien con quien estábamos distanciados, el hermano de mi madre, quien de alguna manera había sido apartado de nuestra familia por abusar de menores de edad. Tanto mi madre como yo deseábamos evitar todo contacto con él, pero de repente apareció en nuestra casa y se ocultó en el sótano sin que supiéramos cuánto tiempo había estado allí. No tenía ni la más mínima idea de cómo se veía, ya que la última vez que lo vi fue cuando era bebé, y desde entonces nunca más lo volví a ver. Fue detenido nuevamente por otro delito sexual y recibió una sentencia adicional de 4 años de prisión. En la actualidad, desconocemos su paradero. Número 2.
Celebramos el cumpleaños de mi primo Andy, el 15 de octubre en casa de nuestros tíos John y Melissa. Con nuestra familia numerosa, las reuniones solían ser largas y divertidas. En el patio trasero, debido al clima cálido, disfrutamos de juegos como el escondite. Mi primo Andy, mi hermano Chase y yo, junto con otros primos, nos dividimos en equipos para jugar. La casa era espaciosa, con muchas áreas para esconderse, incluida la sala de moda de la tía Melissa en el sótano. Mientras jugábamos, me escondí en la sala de moda, colocando mantas sobre los maniquíes para engañar a los buscadores. Me cubrí debajo de un escritorio y esperé mientras escuchaba a Chase y otros primos riendo y gritando en el sótano principal. Escuché pasos subiendo las escaleras, indicando que Chase se dirigía al patio. Después de esperar, aburrido, por un tiempo, Chase anunció que la comida estaba lista y el juego había terminado. Subí rápidamente hacia el patio, donde encontré la comida lista. Después de comer y hablar con mi tía Melissa, recordé que dejé 2 mantas en su sala de moda, una sobre un maniquí. Al regresar al sótano, encontré que la manta estaba ahora sobre otro maniquí, que parecía estar sentado, algo inusual. Me di cuenta de que el maniquí se movía y escuché respiración, además de un olor extraño. Al preguntar quién estaba debajo de la manta, no obtuve respuesta. Una sensación de preocupación se apoderó de mí cuando descubrí unos pies descalzos de tez oscura debajo de la manta. Nadie de tez oscura estaba en la casa. Alarmado, pedí a mi tío que llamara a la policía, convencido de que alguien estaba en el sótano. El pánico se extendió entre los presentes mientras investigábamos la situación. Aunque no encontramos a nadie en la casa, la policía tomó en serio mis afirmaciones. A pesar de que la mayoría me creyó, deseaba que otros hubieran presenciado lo mismo. La posibilidad de que un extraño hubiera entrado por las puertas abiertas durante la fiesta rondaba en mi mente, aunque la experiencia seguía siendo inquietante. ¿Te ha parecido escalofriante lo que has visto? Pues lo que viene te dejará helado. No te lo pierdas, da me gusta y asegúrate de seguir hasta el final. Número 1. Cuando tenía 9 años, pasaba las vacaciones de Navidad en la casa de mi abuelo en Idaho, donde vivía en un pequeño pueblo en la reserva india. Era el primer año que el nuevo novio de mi madre nos acompañaba después del divorcio de mis padres. La casa era una hermosa vivienda de 2 pisos, rodeada de campos y bosques. Una noche, sorprendimos a mi tía, mi tío y mis primos visitándonos después de un largo viaje de 10 horas. Decidimos aventurarnos al sótano para jugar a los monstruos, donde Sam, Evan, Kennedy y yo nos divertíamos. El juego consistía en que Sam y Eva se escondían como monstruos, mientras Kennedy y yo los buscábamos. Si nos acercábamos, emitían sonidos para asustarnos y teníamos que correr de vuelta a las escaleras, nuestro lugar seguro. Aunque ahora me doy cuenta de que era un juego ingenuo, en ese momento nos emocionaba y asustaba a la vez. Kennedy y yo nos unimos a Sam y Evan para jugar a las escondidas en el sótano. Mientras descendíamos las escaleras, escuchamos un ruido que nos asustó. En medio de la oscuridad, noté una figura fuera de la ventana. Intenté detener a Kennedy para mostrarle, pero Sam y Evan pensaron que estábamos mintiendo y continuaron jugando. Nos sentimos frustrados porque no nos creyeron. Desde la ventana, observamos a Sam y Evan salir debajo de la mesa de ping pong. Evan bromeó sugiriendo que era el tío Stan fuera fumando, pero yo sabía que no podía ser. Les propuse que subieran las escaleras para comprobarlo mientras fingía buscar algo en la sala. Al entrar, noté la ausencia de cualquier persona conocida.
Todos estaban reunidos en la sala. Sentí un nudo en el estómago. Definitivamente había alguien afuera. Temiendo que los adultos no me creyeran, regresé abajo y les informé a los chicos. Sam y Evan finalmente comprendieron y Kennedy comenzó a llorar. Subimos las escaleras para discutir qué hacer. Sam y Evan propusieron ideas insensatas, pero decidimos permanecer en la parte superior de las escaleras durante unos minutos antes de descender nuevamente. Cuando volvimos al sótano, la figura ya no estaba. Pensamos que se había ido y cambiamos de actividad, jugando al ping-pong en su lugar. Al encender la luz, descubrimos la ventana entreabierta todo el tiempo. Sin embargo, noté un hombre de unos 40 años en un sillón, observándonos, lo que nos paralizó por el miedo. El hombre sonrió de manera perturbadora y se levantó. Grité, ¡corran!, y subimos las escaleras, cerrando la puerta del sótano de golpe. Contamos a nuestra familia lo sucedido. Mi tío, policía, tomó un arma de mi abuelo y bajó las escaleras, pero regresó diciendo que no había nadie. Supusimos que el intruso escapó por la ventana. Los adultos no creyeron al encontrar huellas en la nieve que llevaban al camino de mi abuelo. Aunque no se llevó nada, esa noche nos abrazamos en la cama y desde entonces tengo miedo de los sótanos. Aunque no he vuelto en casi un año, sigo temiendo a esos espacios hasta hoy. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por 3 inquietantes historias de terror reales sobre sótanos. Si te ha asustado este video y quieres seguir viendo más, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos cargados de terror e intriga. Si tienes alguna pregunta o si hay algún otro tema que te gustaría que exploremos en futuros videos, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.